nos trasladamos otra vez al año 78 y yo particularmente siento un honor, un privilegio de charlar con uno de aquellos grandes baluartes que tuvimos la oportunidad de observar en una cancha, un futbolista absolutamente moderno para cualquier época, renovado siempre desde la táctica, pero siempre manteniendo una técnica envidiable desde su nacimiento en Boca, su paso por Argentinos Juniors, su glorioso paso por Huracán, siendo campeón metropolitano 1973 para dejar clavado a fuego, me parece a mí, el mejor fútbol que hemos visto y que hemos tenido la oportunidad de observar, y por supuesto el glorioso Independiente, campeón, varias veces campeón. Omar La Rosa está, por supuesto, en línea, lo saludamos, le damos la bienvenida. Omar, buenas tardes, soy René Heredia, aquí de Rafaela, Radio San Patricio, Código de Juegos es el nombre del programa. ¿Qué tal, cómo le va? Hola, bien, muy bien, muchas gracias por los halagos y quiero mandarle un saludo a través tuyo a toda la gente de Santa Fe, que he pasado muchas veces por las canchas de esa provincia y nos han tratado siempre muy bien, ¿no? Por supuesto que sí, y uno cuando, por supuesto, habla un poco del ADN Omar La Rosa, me imagino que está siempre relacionado con el buen pie, Omar, porque uno no puede olvidarse de su origen en Boca, muy joven, con ese paso también brillante en Argentinos Juniors, corto pero muy bueno, para luego después desplegar toda su capacidad precisamente en los equipos que fue nombrando, pero me parece que allí estaba encubierto ese jugador que lentamente fue explotando a través de su carrera, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, el fútbol es una lucha constante porque tenés compañeros que están en tu misma posición y que tienen muy buenas condiciones técnicas y tácticas, y es eso, la competencia día a día, y son, 15 años que realmente en el final de la carrera decís, bueno, ya cumplí con muchas cosas que soñé de cuando era chiquito y es el momento de retirarse, pero antes de todo eso el disfrutar de cada partido, de cada momento, y me tocó jugar siempre con compañeros que realmente tenían la misma sintonía futbolística, ¿no? Y nos divertíamos mucho, con mucha seriedad, pero nos divertíamos en la cancha. Omar, me imagino que hay que tener también en cuenta que al compartir esa posición, por allí entraba y salía en forma determinada, pero claro, en Boca estaba un Savoy, un Rojitas, en Huracán tenía que compartir la casaca 10, pero estaba Babington, siempre tenía allí, o Bocchini en Independiente, siempre se tuvo que ayornar usted a una posición determinada, pero en base a su capacidad y a su inteligencia para jugar, cosa que hoy cuesta observar un jugador que sea tiempista, pero que tenga buena técnica. En aquel seleccionado del 78 también tuvo que acomodarse en la cancha para tratar de serle útil al equipo también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, de jugar, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Huracán siempre por la izquierda, o de 11 cuando estaba Babington, o cuando después Babington se fue a Alemania a jugar a un equipo de allá, me tocaba jugar de 10, de jugar por la izquierda a llegar a Independiente y estaba Bocchini de 10. Entonces, cuando Pastoriza me preguntó dónde me sentía mejor, dije, no, yo voy de 8. Voy por la derecha. Claro, después la posición, yo en determinados partidos la posición la buscaba yo en la cancha, pero bueno, era así. A mí lo que me gustaba estar en contacto siempre con la pelota, tenerla, que la tenga mi equipo, disfrutarla, ¿no? Exactamente. Entiende un poco en esta actualidad, por ejemplo, de Boca, donde por allí usted joven, compartiendo un gran plantel, hoy muchos jóvenes que juegan en distintos clubes prestados y por allí les cuesta volver a retomar otra vez luego la vuelta a Boca, pero por distintas cuestiones, es decir,
Uno tiene el caso de Aro Molina, bueno, convirtió un tanto hace un ratito para la victoria de Tigre, pero lo encontramos a Mateo Retegui, qué sé yo, Alexis Fernández también en el pasado, pero si uno busca por todos lados, está Sánchez Miño, en fin, bueno, Boselli, un montón de jugadores que en Boca no pudieron, por ejemplo, y sí pudieron en otro lado, pero que nunca pudieron volver a vestir la camiseta de Boca. Usted con tanta experiencia, ¿qué puede decir al respecto? Sí, lo que yo puedo decir es que los entiendo a esos jugadores porque me tocó vivirlo personalmente, que el gran problema es que vos venís de las divisiones inferiores y sos un chico que tenés que ir pasando y quemando etapas. Uh-huh. La seguridad en vos mismo no la tenés el primer día, son pocos. Puede haberla tenido Tevez, por decir un ejemplo, sí, que llegó y se quedó para siempre, con 18, 19 años. La mayoría debutamos más o menos en esas edades. Y vos no tenés la seguridad, al menos yo no la tenía. Ahora, con el tiempo después me daba cuenta y me hubiese gustado volver a Boca cuando ya tenía esa experiencia, porque seguramente que en la Bombonera me hubiese divertido también. No es que haya jugado mal los momentos que me tocó, uh-huh, pero no tenía la seguridad en mí mismo que te estoy redactando ahora y pasándola al tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, por eso uno cuando tiene la... Hoy también es complicado, hay mucha diversidad de jugadores. Yo me imagino, Omar, cuando uno... me imagino en la cabeza de un jugador como usted, y ahora ve los planteles que hay, y usted tenía que por allí lidiar en su juventud con jugadores de muchísima experiencia en Boca, en Huracán con un armado ya, y siendo protagonista, en Independiente también con un armado, y uno ve por allí jugadores que hoy entran y salen, los transfieren por un tiempito, vuelven, o si no, hacen una carrera donde por allí se pierden. Digo, cómo ha cambiado también la historia de los futbolistas también, ¿no? Sí, cambió mucho. Primero y principal que antes no estaba tanto en la mira el fútbol de fuera del país, ¿no? Uh-huh. Porque iba a decir el fútbol europeo que es lo primero que los inmigrantes principiantes de la Argentina iban a España, Italia, a esos lugares. Pero ahora se abrió el fútbol, se abrió todo el mundo, ¿no? Hay jugadores en China, hay jugadores en Asia, hay jugadores no sé si en África también, pero argentinos hay por todos lados. Argentina es una cuna de fútbol, siempre aparecen buenos jugadores y por eso están esas posibilidades, pero como hoy no hubo nunca. Claro. Entonces el jugador hoy juega 3-4 partidos en primera y de repente hay algunos que hasta no debutaron en primera y están siendo figuras en Italia, por ejemplo. Claro, por supuesto. Cuando uno llega a este mes, Omar, es indiscutible que uno tenga que recordar por siempre la gesta del 78, que nació mucho antes, que nació con la llegada de César Luis Menotti, que fue para mí el hacedor del fútbol argentino, porque antes de él me parece que había mucha inseguridad, había grandes jugadores, pero no había proyecto. Y él lo instauró, lo mantuvo, lo sostuvo en un momento difícil de la Argentina, pero también un lindo momento para el fútbol argentino, porque seguía teniendo esos jugadores que usted dice que son siempre de calidad. Pero ¿cuál es el recuerdo y fundamentalmente qué significó y qué significa Menotti en su vida? Bueno, no, fue fundamental, ¿no? Porque yo llego a Huracán y venía de afuera de Comunicaciones de Guatemala, uh-huh, y venía con el pase y bueno, lo vi y enseguida me dice ¿de quién es quién tiene tu pase? Porque él creyó que yo todavía estaba afuera. Claro. Había ido primero a Pachuca de México y le digo no, lo tengo yo, y me dice quédate acá, jugar en Huracán. Y bueno, así muy rápidamente firmé en Huracán y ahí empezó ese gran equipo que se armó en el 72 y con la obtención del título del 73 con un fútbol, bueno, que vos lo dijiste recién, ¿no? Que venían a vernos hasta gente de otros equipos, hasta gente de San Lorenzo, cuando no jugaba San Lorenzo de local, venía a vernos a Huracán. Exactamente. Y bueno, eso el Flaco fue fundamental. A través de ese Huracán tuvo su trampolín para ir a la selección como entrenador.
y llevó un proyecto muy importante, ¿no? Llevó un proyecto donde estaba 4 años de trabajo, que eso era inamovible porque se necesitaba tiempo y si la pucha nos dimos cuenta cuando jugamos el Mundial, porque hubo un cambio grandísimo entre lo que era el entrenamiento físico en los clubes, lo que era la alimentación en los clubes, a lo que era en la selección, ¿no? Claro, claro. Fue un cambio muy, muy grande, y aparte de la táctica y el fútbol que él imponía, que él quería ese buen manejo de la pelota, ese buen jugador argentino que siempre lo hubo, con dinámica y con ritmo, con ida y vuelta, que se terminaba la jugada y había que volver para empezar de nuevo y que los rivales no aprovecharan esos espacios. O sea, un montón de cosas que se fueron incorporando en el fútbol y todo es por él, ¿no? Exactamente. Además, yo creo que fue importantísima aquella serie internacional del 77 en cancha de Boca, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque antes no había tanta confrontación contra los equipos europeos. Se iba cuando había un mundial o algún partido cada tanto, pero había poco. Y acá él hizo jugar un mundial, porque fueron 7 partidos, exacto. 7 selecciones que vinieron a competir, y todas de primer nivel, ¿no? Y bueno, ahí notamos también la otra diferencia de lo que era el fútbol local a lo que era el fútbol internacional, y de qué manera lo tomaban las selecciones europeas, y con qué seriedad y con qué lucha. Hasta los 90 minutos no terminaba el partido para ellos, ¿no? Y además, yo me imagino, Omar, también, mucho se ha hablado, uno ha visto también films y notas que le han hecho a los protagonistas también, usted incluido, cuando se da la lista de 22 futbolistas, ¿no? Algo que realmente para el jugador me imagino que es un momento donde la cabeza funciona a 1000, las ilusiones se pueden destruir en 2 segundos, porque si es un jugador nominado para jugar el Mundial, va con una carga emotiva notable, y si por allí la cosa no va, la cabeza va a funcionar desde otro punto de vista. Pero ¿cuál fue la sensación cuando Menotti lo determinó como uno de los jugadores para disputar la Copa del Mundo? Sí, es como vos decís, por la cabeza pasaban muchas cosas, y realmente no sabíamos cuál era el plantel definitivo. Éramos 25 muchachos que estábamos esperando todos los días que llegara ese día que, por decisión de la FIFA, por fecha, tenía que dar la lista definitiva, César. Uh-huh. Y bueno, sí, fue una tranquilidad muy grande y una pena por los muchachos que se tenían que ir, que uno se ponía en el lugar de ellos, que hubiese sentido lo mismo si nos pasaba a cualquiera de nosotros, los que quedamos. Pero bueno, ahí lamentablemente también se fueron Botaní, se fue Bravo y se fue Diego, ¿no? Que hubiese sido muy importante para él y para nosotros que hubiese podido estar en la lista, ¿no? Haber tenido 23 jugadores como hubo en otro momento. Porque realmente, por Diego, el ir a jugar a España y debutar en el Mundial de España no era lo mismo que haber debutado siendo campeón del mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí charlamos muchas veces con Lito Botaní, que gracias a Dios lo tenemos aquí siendo prácticamente un rafaelino más aquí en nuestra comunidad, y nos cuenta permanentemente de lo que ha significado ese trabajo, ese entrenamiento. Él se quiso quedar a compartir con ustedes el plantel, lo que significaba Maradona en los entrenamientos. Bueno, toda una serie de factores que da la pauta de un equipo que se fue fortaleciendo también en mancomún, es decir, con el grupo. Pero digo que fundamentalmente el hecho de que haya sido un solo jugador viniendo del exterior como Mario Kempes, que la rompía en el Valencia, y siendo ustedes todos componentes del fútbol argentino, también era un desafío grande para Menotti y para ustedes también, me imagino, ¿no? Sí, porque había jugadores que habían jugado el Mundial 74, la mayoría estaban afuera y estaban siendo figuras en sus equipos, con un gran nivel futbolístico. Pero bueno, César mantuvo esa decisión y aparte nosotros apoyamos plenamente
se formó un grupo muy muy bueno, donde nos ayudábamos todos. El que le tocaba jugar estaba apoyado por el que estaba afuera, aún en la misma posición, jugar en la misma posición, y eso es muy importante, ¿no? El ayudarse dentro y fuera de la cancha. Exactamente. Y bueno, eso fue uno de los secretos de ese equipo, porque fue un equipo, no fueron individualidades, fue un equipo que con el tiempo y al llegar a la final y ganar, después se fueron eligiendo esa figura, ¿no? Como lo fue Kempe, como lo fue Pasarela, como lo fue Filiol, pero salieron y tuvieron esa oportunidad de ser privilegiados en ese espacio por el equipo en sí, ¿no? Claro, se abrieron varios mercados, por ejemplo el mercado inglés con Ardiles y Villa también, que era un mercado muy complicado, luego fue Sabela, Marangoni a jugar. Sí, Tarantini. Y Tarantini también, por supuesto. Claro. O sea, el logro de ustedes lo puso otra vez al fútbol argentino también en potencial hacia todo el mundo, con la llegada también de Ramón Díaz, que también la rompió después. Pero digo que ese equipo también se fue armando en la medida que fue jugando, porque la idea era una quizás con Valencia en la cancha y luego se fue transformando desde lo táctico en la primera ronda. ¿Qué significó, Omar, no haber quedado en Núñez tras los grandes triunfos ante Hungría y Francia, la derrota ante Italia, en un grupo de la muerte? Porque la verdad que fue un grupo tremendo ese, y luego ir a Rosario. Sí. No lo pensamos demasiado. Realmente estábamos compenetrados y habíamos perdido con Italia, ¿no? Lo que más nos dolía era eso, que habíamos perdido 1-0. Pero bueno, el cambio, en definitiva, hablando el día después, nos favoreció. Pero estábamos bien, estábamos contentos de poder ir a una cancha que la imaginábamos con más respaldo de la gente, porque con menos capacidad, pero con más respaldo por estar mucho más cerca, ¿no? Claro. Y que sabíamos que eso también lo iba a sentir el rival. Y fue así, porque también ahí fue el despertar de Mario, ¿no? De Kempes, que en el partido con Polonia hizo un gran partido y convirtió los 2 primeros goles. Exactamente. De los 6 que hizo, y fue el goleador del torneo, ¿no? Pero tuvimos partidos muy buenos ahí, y la gente de Rosario apoyó, como apoyó también en River, pero en River el hecho de ser tan amplia, el aliento no se escuchaba tanto desde el campo de juego. Claro. Me imagino lo que habrá sido, Omar, con usted dentro de la cancha, ese partido contra Perú, sabiendo lo que había pasado la tarde con Brasil y Polonia, con la carga emotiva que había, con la ilusión, no solamente de ustedes, sino también del hincha que realmente fue a alentar los 90 minutos, y la necesidad imperiosa de convertir 4 goles, porque mucho se ha hablado de ese partido. Yo sigo convencido, totalmente convencido. Yo soy pro Argentina 78, y no me cabe ninguna duda que ese equipo ese día le hacía 6, 7 a cualquiera, y fundamentalmente había habido un antecedente muy importante a principio de año en un partido amistoso en Lima, donde ustedes ganan 3-1, un gran partido de ustedes, y con todo un Perú completo. Entonces no había forma, y en esos tiempos Argentina era muy probable que le ganara a un Perú que era un muy buen equipo, pero me parece que ese día Argentina brilló como pocas veces en el tiempo, ¿no? Sí, Perú tenía muy buenos jugadores, había hecho un partido, un primer tiempo en el partido anterior, creo que con Brasil, y que terminó perdiendo. Claro. Pero lo iba ganando y estaba jugando muy bien. Ahora llega contra nosotros, ya con el ánimo fuera de su cuerpo, porque solo era el jugar por la camiseta. Claro. No tenía ninguna chance, aún ganando, de poder llegar a jugar ni por el tercer puesto. Claro. Entonces eso es algo que nosotros, que veníamos de otra manera, veníamos con la posibilidad de saber que teníamos la complicidad de tener que hacer 4 goles. La complicación era esa, pero
teníamos el ánimo de que si ganábamos podíamos llegar a jugar la final. Entonces eso fue algo muy nos dio mucha fuerza, a pesar de que no empezamos el partido como hubiésemos querido. Ellos pegaron un tiro del palo, fueron momentos difíciles, un par de jugadas, otra de Oblitas que una de Muñante pegó en el palo y otra de Oblitas que roza el otro palo. Fueron dos jugadas que bueno, si se convierte podría haber cambiado la historia. Pero nosotros de a poco fuimos tomando la pelota y jugando, hicimos un gran partido y pudimos hasta hacer más goles también. Exactamente. Ya el equipo rival, cuando no tiene ninguna chance de clasificar, le haces 2 goles y ya se le caen los brazos, ¿no? Una gran noche también del Pulpo Luque, ¿no? Que realmente ratificó también la confianza de Menotti, tan discutido muchas veces en la serie internacional, también en algún momento, pero digo que cuando los jugadores están en la órbita que tienen que estar, explotan también, ¿no? Sí, seguro. Leopoldo fue un 9, un goleador bárbaro. Y hizo 4 goles. No muchos argentinos deben haber hecho mundiales 4 goles. Uh-huh. Exacto. Además, bueno, ayer se cumplieron 45 años de este partido, del 6-0 ante Perú, pero llegaba la gran definición, Omar, ante Holanda. Y uno que lo vio en blanco y negro, desde el interior del interior, que se emocionó hasta las lágrimas y que salió, fue uno de los tantos miles de millones de pibes que salió precisamente a la calle a festejar, porque ustedes fueron los generadores de toda esta emoción. Llega ese partido que para mí es imborrable, que para mí debe ser seguramente uno de los mejores partidos de la historia de la selección argentina, porque el Holanda no era por allí el lujoso del 74, pero sí que estaba bien formado, y en ese partido Holanda mostró algo que no había mostrado quizás en su historia, que era ser rígido, que era ser en algún momento violento, y que ustedes realmente tuvieron desde lo táctico la sabiduría de sostenerse y mantenerse, pero también estar en el palo y palo, es decir, no aflojarle jamás a un equipo que venía para ser campeón del mundo también, ¿no? Sí, Holanda venía con esas pretensiones de ser campeón y tenía con qué. Tenía muy buenos jugadores, con muy buena técnica, pero como vos decís, eran muy fuertes físicamente y tenían un temperamento inamovible. Te daba realmente por momentos te daba impresión de cómo te venían a apretar, a poner la pierna fuerte, a pelearte cada pelota, y nosotros tratamos de hacer lo mismo, de contrarrestar. Cuando teníamos la pelota jugar como nos pedía siempre César y como podíamos hacerlo también, pero cuando no la teníamos, correr, luchar y ir por la próxima pelota para recuperarla, ¿no? Exactamente. Me imagino esos duelos con Neskens en la mitad de la cancha, ¿no? Sí. Aparte él hablaba español, era el único que me parece que sabía español porque jugaba en Barcelona, ¿no? Y bueno, sí, hubo algunos encontronazos con él, con Hans, con Van der Kerkhoff, el volante. Sí, eran jugadores con mucho temperamento. Y muy fuertes anímicamente. Claro. Y cuando se logra el campeonato, ¿cuál es el sentimiento, Omar? Porque yo siempre digo, y viendo después cómo es el hincha argentino, y viendo también cómo es el fútbol a veces de ingrato, yo siempre digo que si Argentina no hubiese logrado el campeonato, todo ese plantel y el técnico hubiesen sido borrados de la faz de la tierra, porque muchas veces me acuerdo también de la historia que le pasó a Barbosa, el arquero de Brasil en el Mundial 50, ¿no? Tenía un equipazo, lo venían ganando y resulta que le echan la culpa de los 2 goles a él. Pero entonces me da la sensación como que es gloria o el ostracismo, y ustedes lograron la gloria, pero ¿qué se siente después de haber conseguido todo esto? Qué difícil que es, realmente difícil. Mirá, si será difícil que ahora estuvimos casi 36 años para ganar un mundial, ¿no? Sí. Y teniendo a uno de los mejores jugadores del mundo, que jugó 4 o 5 mundiales, Leo, ¿no? Uh-huh. Y lo difícil que es, sí. Y en aquellos tiempos
como vos decías antes, había menos selecciones, eran 16 las que integraban, se jugaban el Mundial. Claro. Pero eran todos de un poderío técnico fabuloso. Claro. Eran todos equipos de primer nivel. O sea, no había puntos flojos ahí. Y eso le da mucho más valor todavía al título. Y bueno, ¿qué sentíamos? Sentíamos que cada uno en lo suyo, pero más o menos cuando nos juntamos. Mira, ayer mismo estuvimos con Filiol, con Villa y Holguín. Qué lindo. Porque Filiol hizo un lanzamiento, una bodega le hizo un lanzamiento de unos vinos que le puso el abrazo del alma. ¡Qué bárbaro! Acá en Capital, ¿no? Sí. Y estuvimos y charlamos, cada vez que nos encontramos hablamos de todo eso, ¿no? El reconocimiento de la gente grande, porque los chicos, la juventud quizás no te conoce, pero los grandes que te ven te quieren saludar, quieren hablar un poco de lo que estamos hablando nosotros ahora, que te lo trasladamos a la gente que está escuchando, ¿no? Exactamente. Y es un poco el sueño cumplido, ¿no? Lo que vos soñabas de chico. Veíamos a los jugadores, yo quería ver a la selección y decía, algún día podré jugar en la selección, y después que querés estar, y el Mundial que nunca se había ganado, y qué lindo sería ganar un Mundial, y resulta que lo habíamos ganado. Nos damos mucho más cuenta con el tiempo que en ese mismo momento, porque estás medio en el aire, ahí en la cancha. Después del semejante partido, que había con todo lo que fue, lo que se sufrió, lo que se luchó, y se lo ganó bien, ¿no? Porque hicimos 3 goles y corriendo de una manera que le igualamos al fútbol europeo, ¿no? Otra de las cosas que fueron de Menotti, que el fútbol a partir de ese mundial, el jugador argentino no se sintió inferior a los europeos físicamente, porque ya habíamos aprendido el entrenamiento que había que hacer. Exactamente. Y no se pudo quedar con la pelota que finalmente se la quedó Gonella. Sí, sí, pero yo me quedé con una de Perú. Ah, sí, qué lindo recuerdo. Omar, cuando uno hace toda esta retrospectiva, lógicamente que uno logra cumplir los sueños también, pero luego hay un post de todo esto. ¿Cómo fue la vida suya y de sus compañeros postmundial? Sabemos, por supuesto, de las personas que siguen estando en el devenir del fútbol, el que tienen muchas veces micrófonos, pantallas, pero también hay otros que por allí han quedado en el camino. ¿Cuál es la realidad del jugador argentino que consiguió semejante logro y que por allí, por los años, por esta desidia que tienen los argentinos muchas veces de estar regalándole un mimo a quienes nos hacen felices desde siempre, se tardó demasiado en el reconocimiento? Y la Argentina y el mundo debe ser hoy, se vive a una velocidad que no les da para pararse y recordar lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, no hay muchas cosas de esas. Sí, hay en algún momento, por ejemplo, fuimos a ver el Mundial a Qatar, algunos muchachos, ¿no? Fuimos 5 de cada selección. También a mí me tocó ir al de Rusia. O sea, en ese sentido, el agradecimiento a la gente de AFA, ¿no? Pero bueno, es como vos decís, el tiempo va corriendo a un ritmo tan grande que no se para el tiempo para decir, mira, estos muchachos, ¿cómo estarán? ¿Cómo están? ¿No? Pero nosotros teníamos una ventaja para estos momentos que son difíciles en el país para toda la gente, ¿no? Es que empezamos de muy abajo y tuvimos que lucharla siempre, no solo con el fútbol, sino con la vida. Claro, exactamente. Entonces, eso te da un plus de esfuerzo para lo que vino. Y bueno, y hay que seguir y estamos bien, realmente la familia, uno está muy apegado y bueno, día a día conviviendo y compartiendo esas cosas. Exacto. Omar, para ir finalizando y agradecerle la atención, ¿cuál es su actualidad? ¿Está trabajando en algún club? ¿Qué es lo que está haciendo? No, estoy en la mutual de jugadores de Boca,
pero con la pandemia, antes de la pandemia viajábamos mucho, estuvimos en Rafaela también, Sí, con la Peña, con las peñas, haciendo exacto. clínicas, Exacto. dándole clínicas, charlas a la gente del interior, ¿no? Ujú. Y a los chicos le hacíamos una clínica donde le llevábamos pelotas, le entregábamos pelotas y esas cosas, después de utilizarlas con ellos, haciendo como un entrenamiento. Sí, Y los chicos quedaban encantados, imagínate, recorrimos casi todo el país así, claro, porque Boca tiene muchas peñas, claro, pero con la pandemia se cortó todo eso. claro. ¿Y Se ahora? cortó y no, ahora no, a veces nos reunimos con la peña, pero no, futbolísticamente no estoy haciendo nada. Ojalá que lo podamos tener por acá en algún momento, Omar, para seguir charlando de fútbol. Para mí es un honor, es un placer hablar con un súper profesional, con un hombre que le ha dado absolutamente todo al fútbol, más allá de sus logros. Pero fundamentalmente, y es el reconocimiento de que es unánime, que más allá del gran jugador es una gran persona, y eso que me parece que son los valores que deben quedar precisamente grabados a fuego para el futbolista. Yo le quiero agradecer muchísimo la atención y por supuesto un abrazo fuerte a la distancia y gracias por habernos dejado este legado de campeones del mundo del 78 y hacernos feliz a nosotros que en ese momento éramos adolescentes, jóvenes y soñadores también como ustedes. Bueno, yo te agradezco mucho estas palabras y gracias por el recuerdo, por hacerme hablar hacia la gente, mandarle un saludo muy grande a la gente de Rafaela, de todo Santa Fe y de todo el país, ¿no? Que seguramente pueden estar escuchando tu programa. Y bueno, otra vez, hasta cualquier momento estoy a disposición y un abrazo muy grande.